El ser humano siempre ha estado atrapado entre dos fuerzas poderosas, lo material y lo espiritual. Desde tiempos antiguos, el dinero ha sido símbolo de poder, seguridad y éxito, pero también ha sido la raíz de la corrupción, la avaricia y la pérdida de la fe. Jesús, en una de sus enseñanzas más directas, advirtió: nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Acaso Dios quiere que vivamos en pobreza? ¿O nos está mostrando un peligro oculto que muchos ignoran? Imagina a un hombre que, tras años de sacrificio, logra construir un imperio financiero, pero en su afán por acumular más, empieza a perder lo que realmente importa: su familia, su paz, su relación con Dios. Se vuelve esclavo del dinero, justificando cada decisión con la promesa de un futuro mejor, pero cada paso lo aleja más de su propósito original. ¿Cuántos han cambiado su integridad por riqueza, han traicionado sus valores por éxito o han encontrado que, al final, la abundancia material no llena el vacío del alma? En la Biblia, el joven rico es un claro ejemplo de esta lucha. Se acercó a Jesús con una pregunta crucial: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús le respondió que cumpliera los mandamientos, y el joven afirmó haberlo hecho desde su juventud. Pero cuando Cristo le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, Marcos 10:21, su rostro se ensombreció y se alejó triste. ¿Por qué? Porque su corazón estaba atado a sus posesiones. No podía imaginar su vida sin ellas. Este relato nos muestra una verdad inquietante: el dinero no es solo un recurso, sino una prueba. Puede convertirse en un ídolo, en un Dios al que servimos sin darnos cuenta. La pregunta es: ¿dónde está tu tesoro? Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, Mateo 6:21. Si tu mayor anhelo es el éxito financiero, si vives obsesionado con acumular más, ¿no es eso una forma de adoración? Sin embargo, esto no significa que el dinero sea malo en sí mismo. La Biblia no condena la riqueza, sino el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, 1 Timoteo 6:10. La clave está en la actitud del corazón. Dios bendice a muchos con prosperidad, pero su propósito es que esa riqueza sea usada con sabiduría, para ayudar, para compartir, para edificar su reino. Abraham, Job y Salomón fueron hombres ricos, pero supieron que su verdadera seguridad no estaba en sus posesiones, sino en Dios. En la actualidad, vivimos en un mundo donde la acumulación de bienes se ha convertido en una obsesión. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de lujo y éxito material, vendiéndonos la idea de que la felicidad depende de lo que tenemos. Pero, ¿cuántos millonarios han confesado sentirse vacíos? ¿Cuántos famosos han terminado en la desesperación, a pesar de tenerlo todo? El dinero puede comprar comodidad, pero no paz; puede llenar una casa de lujos, pero no de amor. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? La respuesta está en la dependencia de Dios. Cuando buscamos primero su reino y su justicia, Él provee lo necesario, Mateo 6:33. No significa que no trabajemos o que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que entendamos que la verdadera riqueza es confiar en su provisión. Un corazón rendido a Dios usa el dinero como una herramienta, no como un ídolo. La gran pregunta es: ¿a quién sirves realmente? El dilema entre Dios y las riquezas es una batalla silenciosa que muchos enfrentan sin darse cuenta. En el fondo, no se trata solo de dinero,
sino de a que le damos prioridad en nuestra vida. La Biblia nos advierte sobre el peligro de confiar demasiado en lo material, pues lo que el mundo nos ofrece es pasajero, mientras que lo que Dios nos promete es eterno. Jesús contó una parábola que resuena con este conflicto interno: la tierra de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Lucas 12, 16-20. Este pasaje es una advertencia poderosa. Cuando nuestras prioridades están equivocadas, vivimos bajo una ilusión de seguridad. Este hombre acumuló riquezas, planeó su futuro, pero olvidó lo más importante, su alma. Creyó que su bienestar estaba garantizado por lo que poseía, sin darse cuenta de que su vida estaba en manos de Dios. ¿No ocurre lo mismo hoy? Muchos buscan desesperadamente asegurar su porvenir, pero descuidan lo que realmente importa. Corremos tras el éxito financiero, sacrificando tiempo con la familia, nuestra salud e incluso nuestra relación con Dios. Y al final, ¿qué queda? Otro ejemplo bíblico que nos invita a reflexionar es el de Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas llenas de poder, pero su corazón estaba dividido. Cuando se presentó la oportunidad de obtener dinero a cambio de entregar a su maestro, no dudó en hacerlo. 30 monedas de plata sellaron su destino. Pero, ¿qué ganó realmente? La culpa lo consumió y lo llevó a un final trágico. Aquí vemos otra verdad inquietante: el dinero puede desviar nuestro corazón si no estamos firmes en la fe. Cuando la avaricia domina, la traición y la pérdida espiritual no están lejos. Hoy en día, la idolatría del dinero se disfraza de progreso, éxito y estabilidad. Nos enseñan que el dinero lo es todo, que sin él no somos nada. Pero ¿qué pasa cuando lo obtenemos y el vacío persiste? La felicidad que promete la riqueza es efímera, mientras que la paz que da Dios es eterna. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8:36. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? Primero, debemos recordar que el dinero no es malo en sí mismo. Es una herramienta que, usada con sabiduría, puede ser de gran bendición. Abraham, David y Salomón fueron hombres de fe que recibieron abundancia de Dios, pero su confianza no estaba en sus riquezas, sino en el Señor. La clave es aprender a administrar los recursos con un corazón correcto. La generosidad es una de las mejores pruebas de que no somos esclavos del dinero. Cuando damos con alegría, demostramos que nuestra seguridad no está en lo que poseemos, sino en la provisión divina. Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Otra clave es aprender a confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas. Jesús enseñó, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25, 33. Esta es una promesa poderosa: si ponemos a Dios en primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades. No significa que no trabajemos, sino que nuestra confianza no debe estar en nuestro esfuerzo, sino en su provisión. También es crucial examinar nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Buscamos dinero por necesidad o por codicia? ¿Estamos usando nuestras bendiciones para honrar a Dios o solo para nuestro propio beneficio?
Pablo escribió, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11-13. Aquí encontramos la verdadera riqueza, la satisfacción en Dios, no en lo material. Si sentimos que el dinero ha tomado un lugar indebido en nuestra vida, es tiempo de hacer un cambio. Puede ser difícil, porque el mundo nos dice lo contrario, pero la verdad es clara, solo en Dios encontramos seguridad y propósito. Cuando aprendemos a depender de Él, nuestra perspectiva cambia, y el dinero deja de ser un amo para convertirse en un simple instrumento en nuestras manos. El corazón humano es un campo de batalla donde se libra una guerra silenciosa, una lucha entre la fe y la avaricia, entre la confianza en Dios y la obsesión por lo material. Esta lucha no es nueva. Desde tiempos antiguos, las Escrituras nos muestran cómo las riquezas han sido una prueba para muchos. Algunos han superado la prueba, usando su abundancia para bendecir a otros, mientras que otros han caído en la trampa del egoísmo, dejando que el dinero se convierta en su Dios. Uno de los casos más impactantes en la Biblia es el del joven rico que se acercó a Jesús con una pregunta crucial: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús le respondió que debía cumplir los mandamientos. Cuando el joven afirmó que los había guardado desde su juventud, Jesús le hizo una invitación que puso a prueba su corazón: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21. La reacción del joven fue reveladora: se entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos una verdad incómoda: su riqueza no era solo una bendición, sino también una cadena. No podía desprenderse de lo material porque su seguridad estaba en ello. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que tenemos con miedo de perderlo? Creemos que la estabilidad está en una cuenta bancaria, en una casa, en un negocio próspero, pero Jesús nos llama a algo más grande: a confiar plenamente en Dios. No significa que todos debamos venderlo todo, sino que nuestro corazón no debe estar atado a las posesiones. Cuando el dinero se convierte en nuestra prioridad, se transforma en un ídolo silencioso, en un falso salvador que promete paz, pero solo da ansiedad. Las Escrituras nos advierten repetidamente sobre el peligro de la codicia. En 1 Timoteo 6, 9-10, Pablo escribe: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la clave: no es el dinero en sí mismo el problema, sino el amor a él. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de esta trampa? La respuesta está en un cambio de mentalidad. Primero, debemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. En Deuteronomio 8:18 se nos recuerda: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Cuando entendemos esto, dejamos de ver el dinero como un logro personal y lo empezamos a ver como un recurso que Dios nos ha confiado. Segundo, necesitamos cultivar la gratitud. Muchas veces la insatisfacción nos lleva a buscar más y más, como si nunca fuera suficiente. Pero la gratitud nos enseña a valorar lo que ya tenemos. En Filipenses 4, 12-13, Pablo nos deja un mensaje poderoso: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercero,
debemos practicar la generosidad. Dar es un antídoto contra la avaricia. Cuando aprendemos a desprendernos de lo material, rompemos el poder que tiene sobre nosotros. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35. Cuando compartimos con los demás, reflejamos el carácter de Dios, quien es el dador supremo. Por último, la confianza en Dios debe ser nuestra verdadera seguridad. Jesús nos exhorta, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19-21. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿dónde está nuestro tesoro? Si lo hemos puesto en lo terrenal, viviremos con temor a perderlo. Pero si nuestro tesoro está en Dios, viviremos en paz, sabiendo que Él es nuestro proveedor, nuestro sustento y nuestra verdadera riqueza. La lucha entre la devoción a Dios y la atracción de las riquezas no es solo un dilema moral, sino una batalla espiritual. Es un tema que se repite en la Biblia, donde vemos cómo el deseo de acumular posesiones puede desviar incluso a los más fieles. Un ejemplo impactante es el de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, Mateo 26, 14-16. Este acto no solo muestra la avaricia, sino también la ceguera espiritual que el dinero puede causar. Judas caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó su sabiduría, pero su corazón estaba atrapado por el deseo de ganancia material. Al final, ese dinero no le trajo felicidad, sino desesperación y muerte. Mateo 27, 3-5. El problema no radica en tener dinero, sino en permitir que domine nuestra vida y nos haga olvidar lo que realmente importa. Jesús advirtió en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza es clave, porque deja claro que hay una incompatibilidad espiritual entre la dependencia absoluta de lo material y la fe en Dios. No significa que no debamos trabajar ni administrar bien nuestras finanzas, sino que no podemos dejar que el dinero se convierta en el centro de nuestras vidas. Un aspecto crucial es el impacto del materialismo en nuestra relación con los demás. El deseo incontrolable de riqueza puede llevar a la codicia, la envidia, la injusticia e incluso la destrucción de relaciones familiares y amistades. En 1 Timoteo 6:10, Pablo nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántas familias se han roto por herencias? ¿Cuántas personas han caído en la corrupción por ansias de más? ¿Cuántos han cambiado su ética y principios solo por obtener riquezas pasajeras? La trampa del materialismo no solo afecta la vida espiritual y emocional, sino que también crea una falsa sensación de seguridad. Jesús relató la parábola del rico insensato en Lucas 12, 16-21, donde un hombre acumuló grandes riquezas y pensó que tenía asegurado su futuro. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí se revela una verdad ineludible: la riqueza no nos puede salvar de la muerte, y cuando partimos de este mundo, no nos llevamos nada. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin caer en esta trampa? Primero, debemos aprender a confiar en la provisión de Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 31-33, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. Segundo, debemos practicar la generosidad.
Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también será saciado. La verdadera riqueza no está en cuanto acumulamos, sino en cuanto damos. Cuando aprendemos a compartir, rompemos el poder que el dinero tiene sobre nosotros y reflejamos el carácter de Dios. Tercero, necesitamos cultivar una mentalidad de contentamiento. Filipenses 4, 11-12 nos recuerda que Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación, ya sea en abundancia o en escasez, porque su confianza estaba en Cristo. Cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos, nos liberamos de la ansiedad de siempre querer más. Finalmente, debemos recordar que nuestra verdadera herencia está en el cielo. En Mateo 6:20, Jesús nos exhorta, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto significa vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, el amor al prójimo y el cumplimiento de su voluntad. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? Si el dinero desapareciera mañana, ¿seguiría confiando en Dios? La respuesta a esta pregunta revelará quién es realmente el dueño de nuestro corazón. La relación entre la fe y las riquezas es una lucha constante en la vida de muchas personas. La pregunta central no es simplemente si es malo tener dinero, sino si el dinero tiene poder sobre nuestro corazón. Jesús nos mostró en múltiples ocasiones que el problema real no radica en la cantidad de bienes que poseemos, sino en nuestra actitud hacia ellos. ¿Los usamos como una herramienta para hacer el bien, o nos convertimos en esclavos de ellos? Un ejemplo claro lo encontramos en el encuentro entre Jesús y el joven rico, Mateo 19, 16-22. Este joven, a pesar de ser moralmente recto y cumplir los mandamientos, tenía su corazón atado a las riquezas. Cuando Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su problema no era que tuviera riquezas, sino que su confianza, su identidad y su seguridad estaban en ellas. Este pasaje nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué pasaría si Dios nos pidiera renunciar a lo que más valoramos? ¿Podríamos soltarlo? Aquí radica la verdadera prueba de nuestra fe. Muchas veces, el dinero se convierte en un ídolo silencioso en nuestras vidas, desplazando a Dios del centro de nuestro corazón. Y la idolatría del dinero no solo se manifiesta en los ricos, también en aquellos que, aunque no tienen mucho, viven obsesionados con conseguirlo a toda costa. Jesús dejó esto claro cuando dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, Mateo 6:21. Un aspecto que a menudo se ignora es cómo el amor al dinero corrompe no solo el espíritu de una persona, sino también a toda una sociedad. La historia está llena de ejemplos de imperios y civilizaciones que cayeron por su avaricia descontrolada. El afán por las riquezas ha llevado a guerras, traiciones, explotación de los más débiles y desigualdades profundas. La Biblia nos advierte de esto en Proverbios 22:16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o da al rico, ciertamente se empobrecerá. La avaricia no solo destruye sociedades, sino que también destruye almas. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19-31 nos presenta a un hombre que disfrutaba de todos los lujos en la tierra, pero que ignoró completamente al mendigo que yacía a su puerta. Después de la muerte, sus destinos fueron completamente opuestos. El rico sufrió tormentos, mientras que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham. Este relato nos confronta con una verdad incómoda: lo que hacemos con nuestras riquezas en esta vida tendrá consecuencias eternas. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que no estamos atrapados por el materialismo? Primero,
debemos practicar la gratitud. En 1 Timoteo 6, 6-8 se nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La gratitud nos libra del veneno de la codicia y nos permite valorar lo que ya tenemos en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta. Segundo, debemos recordar que la verdadera prosperidad no se mide en bienes materiales, sino en nuestra cercanía con Dios. Salomón, a pesar de su inmensa riqueza, reconoció en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Esto nos enseña que la satisfacción no viene de cuánto poseemos, sino de a quién pertenecemos. Tercero, necesitamos vivir con una perspectiva eterna. En Lucas 12, 33-34, Jesús nos anima a invertir en tesoros celestiales, dando a los necesitados y poniendo nuestra confianza en Dios. Cuando aprendemos a ser generosos, el dinero deja de tener poder sobre nosotros y comenzamos a reflejar el corazón de Dios. Finalmente, debemos examinar nuestro corazón constantemente. En 2 Corintios 13:5 se nos exhorta a probarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En Dios o en nuestras posesiones? Podemos decir, como el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, incluso si perdiéramos todo lo material. El desafío no es fácil, porque vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con la idea de que el éxito se mide en términos de dinero y posesiones. Pero Dios nos llama a una vida diferente, una vida de fe, generosidad y dependencia de Él. La decisión está en nuestras manos. La lucha entre lo material y lo espiritual es tan antigua como la humanidad misma. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sido tentado por el deseo de posesión, poder y control. En Génesis 3, vemos cómo la serpiente engañó a Eva con la promesa de algo más grande, algo que aparentemente Dios les estaba negando. En ese momento, el deseo de tener superó la confianza en Dios, y así comenzó la caída de la humanidad. La historia se repite hasta el día de hoy. Nos vemos seducidos por la promesa de estabilidad, de éxito, de reconocimiento, y muchas veces, en el proceso, nos alejamos de la verdadera fuente de vida. Uno de los engaños más peligrosos es la falsa sensación de seguridad que el dinero y las posesiones pueden dar. Jesús advirtió claramente sobre esto en Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta que debemos hacernos no es sólo dónde está nuestro tesoro, sino también qué efecto tiene sobre nuestra alma. Muchos viven con la ilusión de que si alcanzan cierto nivel económico, finalmente encontrarán paz y felicidad. Sin embargo, la realidad demuestra que el vacío en el corazón del ser humano no puede ser llenado con riquezas. Hay innumerables casos de personas que alcanzaron la cima del éxito financiero, pero que en lo más profundo de su ser se sintieron más perdidos que nunca. La ansiedad, la depresión y el sentimiento de insatisfacción siguen siendo problemas recurrentes, incluso entre los más adinerados. La Biblia nos da un ejemplo claro en la historia de Salomón. A pesar de haber sido el hombre más sabio y rico de su tiempo, terminó reconociendo la futilidad de todo en Eclesiastés 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
El materialismo no solo destruye el alma, sino que también afecta nuestras relaciones. Jesús nos enseñó que el amor al dinero puede separarnos de los demás y endurecer nuestro corazón hacia los necesitados. En Lucas 12:15 nos advierte, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero si el problema no es el dinero en sí, sino el apego a él, ¿cómo podemos protegernos de esta trampa? 1. Cultivar la dependencia de Dios. El primer paso es reconocer que Dios es nuestro proveedor. En Filipenses 4:19, Pablo declara, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que no necesitamos afanarnos por el futuro ni obsesionarnos con la acumulación de bienes, porque nuestra seguridad está en Él. 2. Practicar la generosidad. Nada rompe el poder del materialismo más rápido que dar. Cuando aprendemos a compartir lo que tenemos, dejamos de aferrarnos a lo material y comenzamos a confiar más en Dios. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad nos transforma, nos libera y nos permite reflejar el carácter de Dios. 3. Aprender a estar contentos en toda situación. En un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más, la gratitud es un acto de rebelión. Pablo, quien sufrió persecuciones, encarcelamientos y carencias, pudo decir en Filipenses 4:12-13, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la paz de saber que Dios está con nosotros. 4. Buscar una perspectiva eterna. Jesús nos recuerda en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Esta es una pregunta que cada persona debe responder en lo más profundo de su corazón. ¿De qué sirve acumular riquezas, fama o poder si, al final, nuestra alma se encuentra vacía y lejos de Dios? La vida es corta, y lo único que realmente perdura es lo que hacemos para la eternidad. La clave no está en rechazar el dinero, sino en no dejar que nos controle. En Mateo 6:33, Jesús nos da la solución, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestro enfoque está en Dios, Él se encarga del resto. Lo que realmente importa no es cuánto poseemos, sino en qué invertimos nuestra vida. El problema de la dualidad entre lo material y lo espiritual no es solo una cuestión de elección, sino de identidad. Jesús dejó claro en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta afirmación no es solo una advertencia, sino una revelación sobre la naturaleza del corazón humano. No es posible dividir nuestra lealtad, tarde o temprano, el amor por lo material desplazará la fe, o la fe nos llevará a ver lo material como un mero recurso y no como un ídolo. Uno de los aspectos más insidiosos de esta lucha es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en la trampa del materialismo. No siempre se manifiesta en la avaricia evidente o en el deseo de lujo. A veces, el materialismo se oculta en la ansiedad por el futuro, en la necesidad de seguridad financiera, en la comparación con los demás o incluso en el temor a perder lo que ya hemos conseguido. Es por eso que Jesús nos dice en Mateo 6:25-26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El problema de fondo es que muchas veces ponemos nuestra confianza en lo tangible en lugar de confiar en Dios. En la Biblia, hay un ejemplo estremecedor de alguien que tuvo que enfrentar esta realidad de manera radical, el joven rico. En Marcos 10, 17-22, este hombre se acercó a Jesús con un corazón aparentemente sincero, deseando saber qué debía hacer para heredar la vida eterna. Había cumplido los mandamientos desde su juventud, pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. La reacción del joven fue de tristeza, porque tenía muchas posesiones. En ese momento, quedó claro que su identidad estaba más ligada a su riqueza que a su deseo de seguir a Dios. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. A veces decimos que amamos a Dios, pero en realidad estamos aferrados a lo material. No se trata solo de cuánto dinero tenemos, sino de cuánto poder tiene el dinero sobre nosotros. Hay personas con poco dinero que viven obsesionadas con él, y hay personas con mucho dinero que lo usan para glorificar a Dios. La diferencia está en el corazón. Para liberarnos de esta atadura, es fundamental hacer un ejercicio de introspección. Preguntarnos con honestidad. ¿Dónde está mi seguridad? ¿En Dios o en mis bienes? Si Dios me pidiera que renunciara a algo valioso para mí, ¿lo haría con confianza o con temor? ¿Estoy utilizando los recursos que Dios me da para bendecir a otros, o solo para mi propio beneficio? La clave para superar la esclavitud de lo material es aprender a vivir con una mentalidad de mayordomía en lugar de propiedad. Todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida, nuestra salud, nuestros talentos y nuestras posesiones, es un regalo de Dios. En una Crónicas 29 horas y 14 minutos, el rey David dijo, porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esta perspectiva cambia completamente la forma en que nos relacionamos con los bienes materiales. Cuando entendemos que somos administradores y no dueños, comenzamos a vivir de manera diferente. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos, lo usamos con gratitud y generosidad. En lugar de preocuparnos por lo que nos falta, confiamos en que Dios proveerá. En lugar de buscar la acumulación de riqueza, buscamos la acumulación de tesoros en el cielo, que son las almas alcanzadas, las vidas transformadas y la obediencia a Dios. La verdadera prosperidad no se mide en cuentas bancarias, sino en la paz que tenemos en el corazón. Filipenses 4, 6-7 nos da la clave, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad financiera desaparece cuando confiamos plenamente en Dios. También debemos recordar que la generosidad es un arma poderosa contra el materialismo. En 2 Corintios 9, 6-7, Pablo nos enseña, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar no solo bendice a otros, sino que nos libera del apego a lo material y nos hace más parecidos a Cristo, quien siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8-9. Otro aspecto importante es aprender a contentarnos con lo que tenemos.
En Hebreos 13:5 se nos exhorta, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El contentamiento no significa conformismo, sino reconocer que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios. Por último, debemos recordar que lo material es pasajero, pero lo espiritual es eterno. En 1 Timoteo 6:7, Pablo nos recuerda, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que hoy parece valioso algún día desaparecerá. La única inversión que realmente vale la pena es la que hacemos en el reino de Dios. El llamado es claro, debemos tomar una decisión. ¿Viviremos aferrados a lo material, o buscaremos primero el reino de Dios? ¿Permitiremos que las riquezas nos gobiernen, o someteremos todo a los pies de Cristo? La elección es nuestra, y lo que decidamos hoy tendrá consecuencias eternas. Hay un engaño sutil que se ha infiltrado en la vida de muchas personas, la creencia de que se puede equilibrar la devoción a Dios con la búsqueda desenfrenada de bienes materiales. Este engaño no es nuevo, ha existido desde tiempos antiguos y se refleja en la historia del pueblo de Israel. En el libro de Oseas, Dios reprende a su pueblo por haber abandonado su amor y dependencia de él para confiar en su prosperidad, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Oseas 2:5. Aquí, el pueblo creía que sus riquezas y comodidades provenían de otros dioses y no del Dios verdadero. Esta ceguera espiritual los llevó a la destrucción. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero o en las posesiones, corremos el peligro de apartarnos de Dios sin darnos cuenta. Un claro ejemplo en la Biblia es la iglesia de la Odisea, que pensaba que su riqueza era señal de bendición, cuando en realidad estaba en una terrible condición espiritual. En Apocalipsis 3:17, el Señor les dice: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El materialismo nos hace creer que estamos en control, pero en realidad nos vuelve esclavos de lo temporal, impidiéndonos ver nuestra verdadera necesidad de Dios. Una de las trampas más peligrosas es la falsa seguridad que el dinero otorga. Muchas personas creen que si tienen suficiente dinero, estarán protegidas de cualquier problema. Pero Proverbios 11:28 advierte: el que confíe en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. La historia ha demostrado que ni los imperios más poderosos han podido sostenerse con riqueza. El oro y la plata no pueden comprar la paz, la salud ni la vida eterna. Jesús mismo nos recuerda en Lucas 12:15, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Otro aspecto importante es el efecto corrosivo del amor al dinero sobre la moral y el carácter. Cuando el dinero se convierte en un dios, las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para obtenerlo: mentir, engañar, explotar a otros e incluso traicionar sus valores. Judas Iscariote es el ejemplo más trágico de esto. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata, creyendo que el dinero le daría poder o satisfacción. Sin embargo, su traición solo lo llevó al remordimiento y la muerte. Para liberarnos de esta esclavitud, debemos adoptar una mentalidad de dependencia total en Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que si hacemos de Dios nuestra prioridad, Él se encargará de proveer lo que realmente necesitamos. La clave para vencer la atracción de lo material es la generosidad y la fe. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando aprendemos a dar con alegría,
rompemos el dominio del dinero sobre nuestra vida. En lugar de acumular, compartimos. En lugar de preocuparnos por lo que falta, confiamos en la provisión divina. Finalmente, debemos recordar que nuestro verdadero tesoro no está en este mundo. Jesús nos exhorta en Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí yace la gran pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En lo eterno o en lo pasajero? La respuesta a esta pregunta define nuestro destino. En la profundidad del alma humana existe un conflicto silencioso, la constante batalla entre la devoción a Dios y la atracción por las riquezas. No se trata simplemente de una cuestión económica, sino de un dilema espiritual que ha atrapado a innumerables personas a lo largo de la historia. En el fondo, es un asunto de lealtad, de identidad y de propósito en la vida. La trampa del materialismo no solo distorsiona nuestras prioridades, sino que nos aleja de la esencia de nuestra relación con Dios. Jesús dejó en claro que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. La palabra clave aquí es servir. La cuestión no es simplemente si tenemos dinero o no, sino a quien le servimos en nuestro corazón. Este conflicto puede adoptar muchas formas sutiles. Algunas personas pueden estar tan obsesionadas con la seguridad financiera que se vuelven esclavas del trabajo, sacrificando su tiempo con Dios y su familia en el altar de la productividad. Otras pueden caer en la trampa del estatus social, midiendo su valor personal en función de lo que poseen. Incluso en el ámbito religioso, hay quienes buscan el favor de Dios solo como un medio para obtener prosperidad, transformando su fe en una transacción mercantil en lugar de una relación sincera. El ejemplo de Salomón es una advertencia poderosa. Este rey, que al principio buscó sabiduría por encima de todo, terminó siendo consumido por la opulencia y las distracciones de este mundo. Su corazón, una vez lleno de la presencia de Dios, se apartó hacia placeres temporales y riquezas sin fin. En Eclesiastés 2, 10-11, confesó, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aquí surge una reflexión profunda, ¿qué nos llena realmente? La sed de riquezas es insaciable. Siempre habrá algo más que desear, algo más que alcanzar. Pero Dios ofrece algo que el dinero jamás podrá comprar, paz, propósito y una herencia eterna. Para liberarnos de la esclavitud de lo material, debemos cultivar un corazón desprendido. La clave está en la confianza absoluta en la provisión de Dios. Filipenses 4:19 nos recuerda, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta confianza nos permite vivir con gratitud, sin ansiedad por el mañana, sabiendo que Dios proveerá lo necesario. Además, es vital desarrollar un espíritu generoso. La generosidad no es solo dar dinero, sino compartir nuestro tiempo, talentos y recursos con quienes lo necesitan. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. Al dar, rompemos el poder del egoísmo y el materialismo en nuestras vidas. Finalmente, debemos recordar que nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Nuestra mayor inversión no debe ser en bienes terrenales, sino en tesoros celestiales. Así que cada uno debe preguntarse con sinceridad, ¿a quién estoy sirviendo realmente? La respuesta no se encuentra en nuestras palabras, sino en nuestras acciones, en nuestras prioridades, en la manera en que usamos nuestros recursos y en la dirección hacia la que apunta nuestro corazón. Una de las trampas más peligrosas en este dilema espiritual es la falsa sensación de seguridad que el dinero puede brindar. Muchas personas creen que si acumulan suficiente riqueza, estarán protegidas contra cualquier adversidad. Sin embargo, la Biblia nos advierte claramente sobre la fragilidad de las riquezas. En Proverbios 11:28 se nos dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como rama. El dinero puede comprar muchas cosas, casas, comodidades, influencia, pero jamás podrá comprar la paz interior ni la salvación. La historia del joven rico en Mateo 19, 16-22 ilustra esto de manera impactante. Este joven cumplía los mandamientos, tenía una vida recta según la ley, pero cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, su reacción fue de tristeza. Porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos que su corazón estaba atado a sus riquezas, y aunque parecía piadoso, en el fondo servía más a su fortuna que a Dios. Este episodio nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué pasaría si Dios nos pidiera soltar todo lo que tenemos? ¿Seríamos capaces de hacerlo con fe, creyendo que Él nos sustentará? La respuesta revela a quién estamos sirviendo realmente. Otro aspecto profundo de esta lucha es cómo el deseo por el dinero puede cambiar el corazón de una persona. La avaricia y la ambición descontrolada pueden llevar a decisiones que comprometen la integridad. 1 Timoteo 6:10 advierte, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto no significa que el dinero en sí sea malo, sino que el amor desmedido por él puede desviar a una persona del camino de Dios. Ejemplos de esto abundan en la historia bíblica. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, Mateo 26, 14-16. Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas, Génesis 25, 29-34. Ambos casos muestran cómo una elección impulsada por deseos materiales puede traer consecuencias irreversibles. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de caer en esta trampa? Cultivar una mentalidad de mayordomía. Todo lo que tenemos proviene de Dios. En una Crónicas 29 horas y 14 minutos, David reconoció esto al decir, porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entender que somos administradores, no dueños, nos ayuda a usar nuestros recursos con sabiduría y gratitud. Aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos da. Pablo escribió en Filipenses 4, 11-12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento es una protección contra la avaricia y nos permite disfrutar la vida con lo que tenemos. Invertir en lo eterno. Jesús nos exhortó en Mateo 6, 19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto significa que nuestra prioridad debe ser el reino de Dios, no la acumulación terrenal. Ser generosos. La generosidad rompe el poder del materialismo en nuestras vidas. Proverbios 3, 9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Dios bendice a los que dan con alegría.
En última instancia, cada día tomamos decisiones que reflejan a quién servimos. No es necesario que alguien diga con palabras que elige al dinero sobre Dios, su vida, sus prioridades y sus acciones lo revelan claramente. Es un desafío constante mantener el corazón alineado con el propósito divino, pero la recompensa es inmensurable, vivir con paz, propósito y la seguridad de que nuestra verdadera riqueza no está en este mundo, sino en la eternidad. Uno de los peligros más grandes en la lucha entre la fe y las riquezas es la manera en que el dinero puede esclavizar el alma sin que la persona se dé cuenta. La seducción del materialismo no siempre se presenta de manera brusca o evidente, a menudo se introduce lentamente, disfrazada de éxito, seguridad o incluso bendición. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo es directo y sin ambigüedades. No existe un punto intermedio. Muchas veces, las personas intentan conciliar ambas cosas, convencidas de que pueden amar a Dios mientras buscan con desesperación la acumulación de bienes. Pero en la práctica, el corazón humano es débil y tiende a inclinarse hacia lo que más alimenta sus deseos. Para entender mejor esta lucha, es necesario ver cómo actúa el dinero en la vida de las personas. En algunos casos, se convierte en un ídolo silencioso, dominando pensamientos, decisiones y prioridades. Cuando alguien empieza a valorar más su estabilidad económica que su relación con Dios, poco a poco se va alejando sin darse cuenta. La asistencia a la iglesia se vuelve esporádica, la oración se enfría, y la generosidad disminuye porque el miedo a perder lo que se ha conseguido se hace más fuerte que la confianza en la provisión de Dios. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia del joven rico en Marcos 10, 17-22. Este joven había guardado los mandamientos desde su juventud y se acercó a Jesús preguntándole qué más debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús, mirándolo con amor, le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero el joven se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos una realidad que aún afecta a muchos creyentes, no es que el dinero en sí sea malo, sino que cuando ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, se convierte en una trampa mortal para el alma. El joven rico cumplía con las reglas religiosas, pero su corazón estaba atado a las riquezas. No podía concebir una vida sin sus posesiones, y por eso perdió la oportunidad de seguir a Cristo. En contraste, tenemos el caso de Zaqueo en Lucas 19, 1-10. Zaqueo era un publicano, un hombre rico y odiado por su pueblo por cobrar impuestos en nombre de los romanos y aprovecharse de su posición. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su actitud hacia el dinero cambió por completo. Dijo, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». A lo que Jesús respondió, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Zaqueo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su oro, sino en Cristo. Su arrepentimiento se reflejó en su generosidad y en su deseo de reparar el daño causado. El dinero tiene un poder especial sobre las personas porque está ligado al miedo, al control y a la autosuficiencia. Cuando una persona tiene dinero, siente que tiene poder sobre su vida y su destino. Cuando no lo tiene, siente desesperación y angustia. En ambos casos, el dinero se convierte en el centro de su existencia, desplazando a Dios. Por eso, en 1 Timoteo 6:10 se nos advierte, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
No es el dinero en sí el problema, sino el amor a él. Para aquellos que sienten que el dinero ha tomado demasiado control sobre sus vidas, hay pasos concretos que pueden ayudar a cambiar de dirección. Primero, es importante examinar el corazón con sinceridad. En Lamentaciones 3:40 se nos exhorta: escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Preguntarse: ¿en qué pienso la mayor parte del tiempo? ¿Mis decisiones están motivadas por la fe o por el temor a perder lo que tengo? Segundo, recordar que todo es temporal. Santiago 4:14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. La vida en la tierra es breve, y ningún bien material nos acompañará después de la muerte. Tercero, vivir con gratitud y contentamiento. 1 Timoteo 6:6 nos recuerda: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aprender a disfrutar lo que se tiene sin ansiar lo que no se tiene es un signo de madurez espiritual. Cuarto, ser generosos. La generosidad rompe el poder del materialismo. En Lucas 6:38, Jesús prometió: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dar con un corazón sincero nos libera de la esclavitud de la avaricia. El dinero no es el enemigo, pero sí puede convertirse en un amo despiadado si no se maneja con sabiduría. Muchas personas han vendido su integridad, su familia y hasta su fe por amor al dinero. Pero al final, como dijo Jesús en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La mayor riqueza que podemos tener es Cristo, y cuando Él ocupa el trono de nuestro corazón, el dinero deja de ser un ídolo y se convierte en un simple recurso. Cada día enfrentamos decisiones que reflejan a quién servimos realmente. Los pequeños actos, como cómo administramos nuestro dinero, cómo respondemos a la escasez o la abundancia, y cómo usamos nuestras bendiciones para ayudar a otros, son señales de la verdadera condición de nuestro corazón. La batalla entre la fe y las riquezas no es solo una cuestión de elección entre dos caminos, sino una lucha constante en el interior del ser humano. A menudo, las personas no se dan cuenta de que su corazón ha sido seducido hasta que es demasiado tarde. Pero, ¿cómo sucede esto? La Escritura nos advierte en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No es solo una cuestión de dinero, sino de devoción. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida se convierte en nuestro verdadero Dios. El problema no es la riqueza en sí, sino la actitud que se tiene hacia ella. Muchas personas argumentan que es posible amar a Dios y al mismo tiempo perseguir la prosperidad material sin caer en la idolatría. Sin embargo, la experiencia muestra que la riqueza tiende a enredar el corazón en preocupaciones, ambiciones y ansiedades. En Marcos 4:19, Jesús describe cómo los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Es decir, la búsqueda de riquezas no solo compite con la fe, sino que puede sofocarla por completo, haciendo que la relación con Dios se enfríe. El dinero promete poder, estabilidad y seguridad, pero es una promesa vacía. En la historia del hombre necio en Lucas 12:16-21, Jesús cuenta sobre un hombre que acumuló gran riqueza y se dijo a sí mismo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre pensaba que su riqueza le garantizaba el futuro, pero en realidad había descuidado lo más importante, su alma. El engaño del dinero no solo afecta a los ricos, sino también a los que lo desean desesperadamente.
La pobreza no es garantía de espiritualidad, y el deseo insaciable de riqueza puede atrapar a cualquier persona. En Proverbios 28 horas y 22 minutos se advierte, se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Quienes dedican su vida a buscar el éxito financiero sin considerar su estado espiritual terminan en una carrera interminable que nunca satisface el alma. Pero, ¿cómo se puede romper este ciclo? Primero, es necesario redefinir qué significa la verdadera riqueza. En Apocalipsis 3:17, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La riqueza material no es un indicador de bendición espiritual, la verdadera prosperidad es tener una relación profunda con Dios. El siguiente paso es cultivar una actitud de contentamiento. En Filipenses 4, 11-12, Pablo declara, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este es el secreto de la paz interior, aprender a confiar en Dios en toda circunstancia. Además, se debe practicar la generosidad como una manera de demostrar que el dinero no tiene poder sobre nosotros. En 2 Corintios 9:7 se nos enseña, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando una persona aprende a dar sin miedo ni apego, se libera de la esclavitud del materialismo y experimenta la verdadera bendición. Por último, la clave más importante es buscar primero el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando una persona centra su vida en Dios en lugar de las riquezas, todo lo demás se acomoda en su lugar. El dinero ya no es un amo, sino simplemente un recurso para hacer la voluntad de Dios. En el corazón de la lucha entre la fe y las riquezas se encuentra un dilema que ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Acaso estamos aquí para acumular bienes y asegurar nuestro futuro terrenal, o estamos llamados a algo más elevado, algo que trascienda lo material? Jesús mismo confrontó esta cuestión cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Marcos 8:36. Esta pregunta no solo es retórica, sino una advertencia. La obsesión por la prosperidad puede llevarnos a la perdición, cegándonos ante lo que realmente importa. La trampa de la riqueza es sutil. No siempre se manifiesta en la avaricia descarada o en la explotación de otros, a menudo se disfraza de responsabilidad, prudencia financiera o deseo de estabilidad. ¿Quién podría culpar a alguien por querer una vida sin preocupaciones económicas? Sin embargo, lo que empieza como un deseo legítimo puede transformarse en una dependencia peligrosa. La historia del joven rico en Mateo 19, 16-22 ilustra esta verdad con claridad. Él cumplía todos los mandamientos, era una persona moralmente correcta, pero cuando Jesús le pidió que vendiera sus bienes y lo siguiera, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Su riqueza no era solo algo que poseía, era algo que lo poseía a él. El problema con el dinero no es su existencia, sino la relación que tenemos con él. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la clave, no es el dinero en sí, sino el amor hacia él lo que corrompe el corazón. La obsesión por la riqueza nos hace olvidar que todo lo que poseemos es temporal.
Nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios porque nuestras cuentas bancarias están llenas. Pero la realidad es que la riqueza no puede comprar paz, no puede comprar amor genuino y, sobre todo, no puede comprar la vida eterna. Un ejemplo poderoso se encuentra en la parábola del rico insensato en Lucas 12, 16-21. Este hombre había logrado lo que muchos sueñan: abundancia, éxito, estabilidad. Decidió construir graneros más grandes para guardar sus cosechas y se dijo a sí mismo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí hay una verdad dura pero innegable: la riqueza no tiene ningún valor en la eternidad. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que han vendido su alma por dinero. Reyes que traicionaron a sus pueblos por oro, empresarios que destruyeron familias por más ganancias, incluso personas comunes que sacrificaron su tiempo, su salud y sus relaciones por una cuenta bancaria más grande. Pero, ¿valió la pena? Jesús nos advierte en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La lección es clara: tarde o temprano, hay que elegir. Sin embargo, esto no significa que Dios quiera que vivamos en pobreza absoluta o que rechacemos cualquier tipo de bienestar material. La clave está en la administración correcta. En una Crónicas 29:12 se nos recuerda que las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí en contra de que ella se convierta en un ídolo. Para vivir con equilibrio, es esencial desarrollar una mentalidad de mayordomía. Todo lo que poseemos es un préstamo de Dios y debemos usarlo para su gloria. En 2 Corintios 9, 6-7 se nos insta a dar con generosidad: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra forma de evitar caer en la trampa del materialismo es practicar el contentamiento. Filipenses 4, 11-12 nos da una lección fundamental: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en la paz de saber que Dios provee. Finalmente, debemos recordar que nuestra verdadera recompensa no está en este mundo. En Mateo 6, 19-21, Jesús nos exhorta: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. El dinero puede desaparecer en un instante, pero lo que invertimos en el reino de Dios permanece para siempre. La batalla entre el dinero y Dios no es solo una cuestión de finanzas, sino una lucha espiritual que define el destino del alma. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado atrapada en este dilema: confiar en Dios como proveedor o depender de las riquezas como fuente de seguridad. Esta lucha se manifiesta en cada decisión que tomamos, en cada sacrificio que hacemos, en cada vez que enfrentamos la tentación de poner nuestra confianza en lo material en lugar de lo divino. En la historia de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron esta prueba. Uno de los más impactantes es el caso de Judas Iscariote. ¿Qué motivó a un discípulo de Jesús a traicionar al Maestro por 30 piezas de plata? El amor al dinero. Judas caminó con Cristo, vio milagros, escuchó enseñanzas divinas, y sin embargo, su corazón estaba inclinado hacia lo material. En Mateo 26, 14-16, vemos cómo se acerca a los principales sacerdotes y les pregunta: ¿qué me queréis dar?
y yo os lo entregaré. Su traición no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una semilla de codicia que había crecido en su interior. Este ejemplo nos lleva a una reflexión profunda. El dinero no solo tiene el poder de seducirnos, sino de cegarnos espiritualmente. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, sintió un remordimiento tan grande que devolvió el dinero y terminó quitándose la vida. Mateo 27, 3-5. Este es el final trágico de aquellos que ponen su confianza en las riquezas en lugar de Dios. La lección aquí es clara: el dinero promete satisfacción, pero a menudo deja un vacío más grande del que existía antes. Otra historia poderosa es la de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1-11. Esta pareja tenía la oportunidad de contribuir voluntariamente a la iglesia primitiva, pero decidieron mentir sobre la cantidad de dinero que entregaban, intentando aparentar una mayor generosidad de la que realmente tenían. ¿Cuál fue el resultado? La muerte inmediata de ambos. No fue el hecho de guardar parte del dinero lo que los condenó, sino la mentira, la hipocresía y el deseo de aparentar algo que no eran. Aquí vemos otra cara de la idolatría del dinero: la necesidad de estatus, de reconocimiento, de validación ante los demás. Pero no todos los que tienen riquezas están condenados. En la Biblia también encontramos ejemplos de personas prósperas que fueron fieles a Dios. Job era un hombre extremadamente rico, pero su corazón estaba con el Señor. Cuando perdió todo, su respuesta no fue maldecir a Dios, sino decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este es el verdadero testimonio de alguien que entiende que las riquezas son pasajeras y que solo Dios es eterno. Otro ejemplo positivo es el de Zaqueo, el recaudador de impuestos que, tras encontrarse con Jesús, decidió devolver 4 veces más de lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Lucas 19:8. Su conversión no solo fue una confesión de fe, sino una transformación tangible de sus prioridades. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el dinero no nos controle? En primer lugar, debemos recordar que Dios es el verdadero proveedor. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Dios, dejamos de vivir con ansiedad sobre el futuro. En segundo lugar, debemos practicar la generosidad. Proverbios 11, 24-25 dice: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, también será saciado. Dar no es solo una acción, sino un principio espiritual. Cuanto más damos, más recibimos, no necesariamente en bienes materiales, sino en paz, alegría y bendiciones eternas. En tercer lugar, es esencial cultivar una mentalidad de gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El descontento es una de las raíces de la idolatría del dinero, porque nos hace creer que nunca tenemos suficiente. Pero cuando agradecemos lo que Dios nos ha dado, aprendemos a estar satisfechos sin importar nuestras circunstancias. Finalmente, debemos recordar la advertencia de Jesús en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestra vida gira en torno al dinero, nuestro corazón estará atrapado en este mundo. Pero si nuestro mayor tesoro es Dios, entonces viviremos con una perspectiva eterna, sabiendo que lo más valioso no es lo que podemos acumular aquí, sino lo que nos espera en la presencia del Señor. La relación entre el dinero, la humanidad y Dios nunca ha sido tan relevante como lo es hoy.
En un mundo donde el materialismo y la acumulación de riquezas se han convertido en los indicadores de éxito, muchas personas enfrentan un dilema moral y espiritual. ¿Cómo puede un creyente navegar en esta sociedad obsesionada con el dinero sin perder su conexión con Dios? La respuesta no es simple, pero la Biblia nos ofrece principios atemporales que pueden guiarnos en esta lucha. Vivimos en una era de consumismo extremo. Cada día somos bombardeados con publicidad que nos dice que necesitamos más, un coche mejor, una casa más grande, la última tecnología. Las redes sociales han intensificado esta obsesión, creando una cultura de comparación en la que el valor de una persona parece medirse por lo que posee. Esta mentalidad ha llevado a muchos a endeudarse, a trabajar sin descanso y a sacrificar su tiempo con la familia y con Dios por la búsqueda de una estabilidad financiera que parece inalcanzable. La crisis económica global ha exacerbado aún más esta situación. Muchas familias luchan por llegar a fin de mes, mientras que una minoría acumula fortunas inimaginables. La desigualdad ha generado desconfianza, desesperanza y una creciente dependencia del dinero como fuente de seguridad. Es aquí donde surge la gran pregunta: ¿es el dinero la solución a nuestros problemas o la raíz de ellos? La Biblia nos advierte claramente sobre los peligros de poner nuestra confianza en las riquezas. En 1 Timoteo 6:10 leemos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero en sí mismo, sino el amor desmedido por él. Cuando el dinero se convierte en nuestro Dios, nuestras prioridades se distorsionan y nos alejamos de la verdadera fuente de paz y provisión, Dios. Pero, ¿cómo podemos vivir en un mundo donde el dinero es necesario sin caer en su trampa? Primero, debemos cambiar nuestra mentalidad sobre la riqueza. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto significa que, en lugar de obsesionarnos con acumular bienes materiales, debemos centrarnos en lo que tiene valor eterno, la relación con Dios, el amor al prójimo y la generosidad. Debemos preguntarnos: ¿estamos usando el dinero como una herramienta para bendecir a otros o como un fin en sí mismo? En segundo lugar, debemos aprender a administrar sabiamente los recursos que Dios nos da. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús nos muestra la importancia de ser buenos administradores. No se trata de rechazar el dinero, sino de usarlo con responsabilidad y propósito. Esto implica evitar deudas innecesarias, vivir con moderación y dar con generosidad. En tercer lugar, la clave para equilibrar nuestra relación con el dinero y con Dios es la confianza en la providencia divina. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando creemos realmente que Dios es nuestro proveedor, dejamos de vivir con ansiedad por el futuro y aprendemos a descansar en su cuidado. Por último, debemos recordar que el verdadero éxito no se mide en cifras bancarias, sino en el impacto que dejamos en el mundo. Jesús dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Muchas personas han dedicado su vida a la acumulación de riquezas solo para descubrir, en su lecho de muerte, que nunca fueron verdaderamente felices. La verdadera riqueza está en una vida con propósito, en la paz que viene de caminar con Dios y en la satisfacción de saber que estamos viviendo conforme a su voluntad. En conclusión, el dinero es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal.
No debemos temerlo ni idolatrarlo, sino administrarlo con sabiduría y con una perspectiva eterna. En un mundo donde el materialismo domina, es más importante que nunca recordar que nuestra verdadera seguridad y felicidad solo pueden encontrarse en Dios. Para vivir una vida verdaderamente plena en un mundo obsesionado con el dinero, debemos transformar nuestra mentalidad, redefinir nuestras prioridades y adoptar principios que alineen nuestra vida con los valores de Dios. Esto no solo significa cambiar la manera en que vemos las riquezas, sino también desarrollar hábitos, actitudes y un estilo de vida que nos permitan encontrar satisfacción y propósito más allá de lo material. 1. Transformar la mentalidad, de la escasez a la confianza en Dios. El miedo a la falta de dinero domina la mente de muchas personas. La ansiedad por el futuro y la necesidad de seguridad financiera nos hacen vivir en constante preocupación. Sin embargo, Jesús nos dio una enseñanza clave en Mateo 6, 25-26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cambiar nuestra mentalidad significa dejar de vivir con miedo a la escasez y confiar en la provisión de Dios. Esto no implica irresponsabilidad, sino aprender a vivir con fe y paz, sabiendo que Dios cuida de sus hijos. La clave está en hacer nuestra parte con diligencia, pero sin caer en la obsesión ni el estrés por el dinero. 2. Redefinir el concepto de éxito. La sociedad nos enseña que el éxito se mide en riqueza, bienes materiales y estatus social. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Proverbios 10:22 nos recuerda, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El verdadero éxito no se encuentra en acumular riquezas, sino en vivir con propósito, en construir relaciones significativas y en hacer la voluntad de Dios. Un estilo de vida exitoso es aquel en el que encontramos alegría en dar, en servir y en contribuir al bienestar de otros. Cuando redefinimos el éxito de esta manera, nuestra vida se llena de propósito y satisfacción genuina. 3. Practicar la gratitud y la sencillez. El materialismo nos hace creer que siempre necesitamos más para ser felices. Pero la gratitud transforma nuestra perspectiva. Filipenses 4, 11-12 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cultivar un corazón agradecido nos permite disfrutar lo que tenemos sin ansiedad por lo que nos falta. La sencillez, por otro lado, nos ayuda a liberarnos de la carga de la sobreconsumo y a enfocarnos en lo esencial. Esto no significa vivir en pobreza extrema, sino aprender a valorar lo que realmente importa. 4. Adoptar una economía basada en la generosidad. En lugar de centrar nuestra economía personal en la acumulación, la Biblia nos llama a una economía basada en la generosidad. Proverbios 11, 24-25 nos enseña: Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. Cuando somos generosos, rompemos el ciclo del egoísmo y la avaricia. La generosidad no solo nos conecta con Dios y con los demás, sino que también nos llena de gozo y propósito. Dar no significa solo dinero, también podemos dar tiempo, habilidades y amor a quienes nos rodean. 5.
Desarrollar una relación con Dios por encima de las posesiones. El problema central no es el dinero, sino cuánto domina nuestro corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vida equilibrada se construye poniendo a Dios en el centro. Esto implica dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y a buscar su voluntad en cada decisión. Cuando Dios es nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar correcto. 6. Trabajar con propósito y ética. El trabajo es una bendición, no una carga. La Biblia nos exhorta a trabajar con excelencia y honestidad. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, Colosenses 3:23. Esto significa que no debemos buscar riquezas a costa de nuestra integridad. Un trabajo bien hecho, con principios y valores, no solo nos proveerá lo necesario, sino que también glorificará a Dios. 7. Equilibrar la vida material y espiritual. Si bien es cierto que necesitamos dinero para vivir, este no puede ser el centro de nuestra existencia. La clave está en encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades materiales y nuestro crecimiento espiritual. Mateo 6:33 nos da la respuesta final. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nuestra vida está enfocada en Dios, Él proveerá lo que necesitamos. Un estilo de vida basado en la fe, la gratitud, la generosidad y la sencillez nos llevará a experimentar verdadera paz y felicidad. En conclusión, el dinero es una herramienta, no un propósito de vida. Nuestro bienestar no depende de cuánto poseemos, sino de nuestra relación con Dios y con los demás. Si adoptamos estos principios y transformamos nuestra mentalidad, podemos vivir con plenitud, sin miedo al futuro y con la certeza de que nuestra verdadera riqueza está en el cielo. Y al final, la verdadera pregunta no es cuánto dinero tienes, sino quién gobierna tu corazón. Porque el dinero, por sí mismo, no es malo, pero el amor desmedido por él puede desviarnos del propósito más grande de nuestras vidas. Jesús nos advirtió claramente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La decisión no es simplemente sobre finanzas, sino sobre la dirección de nuestra alma. Vivimos en un mundo donde todo parece girar en torno a la riqueza, el éxito y la acumulación de bienes materiales. La sociedad nos dice que el dinero trae seguridad, felicidad y poder, pero ¿es eso realmente cierto? Miremos a nuestro alrededor, las personas más ricas del mundo no siempre son las más felices. De hecho, muchas viven en ansiedad, miedo y soledad. Y al final, ¿de qué sirve ganar todo el oro del mundo si se pierde la paz interior? Jesús mismo nos advirtió, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8:36. La verdadera clave no está en rechazar el dinero ni en vivir en pobreza extrema, sino en aprender a usarlo con sabiduría, sin convertirlo en un ídolo. Dios nos llama a ser administradores responsables, a usar lo que tenemos para bendecir a otros y a mantener nuestro corazón libre de avaricia. La riqueza que realmente importa no es la material, sino la espiritual, la fe, el amor, la humildad y la generosidad. Pero, ¿cómo podemos vivir una vida equilibrada en medio de un mundo obsesionado con el dinero? Primero, debemos redefinir lo que significa la prosperidad. La prosperidad no es simplemente tener más, sino vivir en paz, con un propósito, sabiendo que todo lo que necesitamos realmente viene de Dios.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La verdadera abundancia no es lo que poseemos, sino lo que nos llena el alma. En segundo lugar, debemos cultivar una relación profunda con Dios. En lugar de obsesionarnos con acumular riquezas, debemos enfocarnos en acumular sabiduría, bondad y fe. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios en lugar del dinero, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Finalmente, debemos aprender a dar. Dar no solo en términos de dinero, sino de tiempo, amor y compasión. La generosidad no solo bendice a otros, sino que nos libera del poder que el dinero puede tener sobre nosotros. Como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, quiero invitarte a continuar explorando conmigo estos temas profundos. En los próximos videos, hablaremos sobre cómo discernir la voz de Dios en un mundo lleno de distracciones, cómo vencer la ansiedad a través de la fe y cómo vivir con propósito en tiempos de incertidumbre. No te pierdas el próximo contenido. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje espiritual. Porque hay muchas preguntas aún por responder, muchos misterios por descubrir y muchas verdades que pueden transformar tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.